Hola, mi nombre es Mariana. En este video vamos a hablar de uno de los temas más importantes del derecho del trabajador, el despido. Específicamente vamos a estudiar cuáles son las causales que justifican un despido, cómo se puede separar el trabajador de su empleo, cuándo el patrón actúa mal, qué formalismos debe de seguir el patrón para que el despido sea válido y qué pasa cuando el patrón despide a alguien sin ningún motivo. Todo esto lo vamos a analizar con base en la Ley Federal del Trabajo, concretamente los artículos 46 al 52 y en el artículo 123 de nuestra Constitución. Para empezar, necesitamos entender qué es la rescisión de la relación laboral. La rescisión es un acto jurídico unilateral. Esto quiere decir que la decide una sola de las partes, ya sea el patrón o el trabajador, y mediante este acto se da por terminado el vínculo de trabajo, siempre invocando una causa que la ley considere justificada. Lo importante aquí es cuando existe causa justificada. Quien rescinde no tiene responsabilidad, o sea, no tiene que pagar indemnización, pero cuando no hay causa o cuando el patrón no sigue la forma correcta, ahí sí hay consecuencias. Nuestra Constitución en el artículo 123, apartado A, fracción 22, establece algo muy claro. Si el patrón despide a un trabajador sin causa justificada, está obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo. Esa elección es del trabajador, no del patrón. Causales de despido. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo lista las causas por las que el patrón puede despedir al trabajador sin tener que pagarle indemnización. Son en total 13 causales. La primera, presentar certificados falsos o referencias engañosas al momento de contratar. Si alguien miente para conseguir el empleo, el patrón puede rescindir. La segunda, actos de deshonestidad, violencia o malos tratos en el trabajo. Incluye también el hostigamiento y el acoso sexual, que la ley tiene como causales expresas desde las reformas más recientes. La tercera, daños intencionales al equipo, maquinaria o productos de la empresa. La cuarta, poner en riesgo por imprudencia la seguridad del establecimiento o de las personas. La quinta, actos inmorales dentro del trabajo. La sexta, revelar secretos de la empresa causando daños. Y la séptima, de las más comunes en la práctica, faltar más de 3 días sin justificación en un periodo de 30 días. Ojo, tiene que ser más de 3 y sin justificación. La octava, desobedecer las instrucciones del patrón sin motivo justificado. Pero atención, si el patrón ordena algo ilegal o peligroso, el trabajador tiene derecho a negarse. La novena, negarse a adoptar medidas de seguridad e higiene para prevenir accidentes. La décima, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas sin receta médica. La undécima, tener una sentencia condenatoria que impida físicamente seguir trabajando. La duodécima, no contar con los documentos que la ley exige para desempeñar el trabajo siempre que esa falta no sea culpa del patrón. Y la decimotercera, suspensión o pérdida de la habilitación o licencia profesional cuando es necesaria para el trabajo. Aquí hay un punto crítico que muchos patrones no conocen. El derecho a rescindir prescribe en 30 días. Si el patrón sabe que ocurrió la falta y no actúa dentro de ese plazo, pierde el derecho a despedir con causa. Esto lo establece el último párrafo del artículo 47. Causales de separación. Hasta aquí hemos visto cuando el patrón puede despedir. Ahora cambiemos de perspectiva. ¿Cuándo puede el trabajador irse, pero cobrar como si lo hubieran despedido? A esto se llama separación justificada y la regula el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo. Técnicamente es un despido indirecto. El trabajador se va, pero la causa es imputable al patrón. La primera causal, que el patrón haya engañado al trabajador sobre las condiciones reales del empleo al contratarlo. Esto caduca en 30 días desde que el patrón la conoce. La segunda, actos de violencia, amenazas o malos tratos del patrón hacia el trabajador o su familia. La tercera, reducción del salario por parte del patrón sin acuerdo del trabajador.
El salario es una condición esencial del contrato y no se puede modificar unilateralmente. La cuarta, que el patrón no pague el salario en la fecha y lugar convenidos. El incumplimiento reiterado activa este derecho. La quinta, que el patrón dañe intencionalmente las herramientas o instrumentos de trabajo del empleado. Sexta, actos del patrón que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad del trabajador. La séptima, hostigamiento o acoso sexual por parte del patrón, sus representantes o compañeros de trabajo. La octava, malos tratos de los familiares del patrón con el consentimiento de éste. Ahora bien, ¿qué le corresponde al trabajador cuando se separa por alguna de estas causas? El artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo es muy claro, tiene derecho a la indemnización, equivalente a la de un despido injustificado. Esto significa 3 meses de salario más 20 días por cada año trabajado, más la prima de antigüedad del artículo 162, más todas las partes proporcionales. Esto es fundamental. Separarse con causa imputable al patrón no es una renuncia, es jurídicamente un despido indirecto y el trabajador cobra igual que si lo hubieran corrido sin motivo. Ahora llegamos a uno de los temas más prácticos de todo el derecho laboral, la técnica formal del despido. Y aquí hay algo que sorprende a mucha gente. No basta con que el patrón tenga una causa real para despedir. Si no sigue la forma correcta, el despido se convierte en injustificado de todas formas. El proceso es el siguiente. Primero, el patrón debe tener documentada la causa, evidencia objetiva de que ocurrió alguna de las conductas del artículo 47. Segundo, debe dar aviso escrito al trabajador, ya sea entregándoselo personalmente o a través del centro de conciliación. Tercero, ese aviso debe contener la causa precisa y concreta, con la fecha y las conductas específicas. No sirve decir por baja productividad o por una actitud negativa. Esto es demasiado genérico y los tribunales lo rechazan. Y cuarto, todo esto debe hacerse dentro de los 30 días siguientes al momento en que el patrón tuvo conocimiento de la falta. Si se pasa de ese plazo, pierde el derecho. Continuamos con la técnica formal, ahora enfocándonos en el contenido del aviso y en quién tiene que probar qué en el juicio. El aviso escrito de rescisión debe contener como mínimo el nombre del trabajador, la fecha de rescisión, la causa concreta que se invoca del artículo 47, las conductas específicas que ocurrieron y la firma del patrón o de su representante legal. Un aviso que diga simplemente lo despedimos por incumplimiento no cumple con estos requisitos. En cuanto a la carga de la prueba, si el patrón dice que existió una causa, el patrón tiene que probarla en juicio. El trabajador solo necesita demostrar que existía la relación laboral. Pero hay una figura interesante llamada ofrecimiento del trabajo. Si el patrón, dentro del juicio, ofrece reinstalar al trabajador de buena fe, la carga de probar el despido se invierte y pasa al trabajador. Además, si el trabajador rechaza ese ofrecimiento sin motivo, pierde el derecho a los salarios caídos. Es una herramienta procesal muy usada en litigios laborales. ¿Cómo ejerce el trabajador su derecho? Ya vimos la técnica del patrón, ahora veamos cómo debe actuar el trabajador cuando quiere separarse con causa imputable al patrón y reclamar sus derechos. El proceso también tiene 2 pasos concretos. Primero, documentar la causa antes de separarse, guardar mensajes, correos, bitácoras, testimonios de compañeros, cualquier evidencia que acredite la conducta del patrón. Segundo, separarse del trabajo no es necesario dar preaviso, pero sí es necesario hacerlo dentro de los 30 días siguientes a que ocurrió la causa, porque si el trabajador espera demasiado puede interpretarse que perdonó la falta. Tercero, demandar ante el Tribunal Laboral reclamando la indemnización del artículo 52, equivale a la de un despido injustificado. Aquí hay un riesgo muy común. Si el trabajador simplemente se va y no demanda, el patrón puede argumentar que fue una renuncia voluntaria. Y la diferencia económica entre una renuncia y una separación justificada puede ser enorme. La distinción entre renuncia
contra separación es la que más dinero le cuesta a los trabajadores que no conocen sus derechos. ¿Qué tiene que probar el trabajador cuando demanda por separación justificada? Debe acreditar 4 cosas: que existía una relación laboral, que ocurrió la conducta específica del patrón previa en el artículo 51, que esa conducta era suficientemente grave y la fecha exacta de los hechos y de su separación. Los medios de prueba más útiles en este tipo de juicios son mensajes escritos y correos electrónicos del patrón, testigos presenciales, documentos médicos si hubo daño físico, recibos de nómina que demuestren reducción de salario y constancias del IMSS. En cuanto a lo que corresponde económicamente, 3 meses de salario integrado, más 20 días por cada año trabajado, más 12 días de salario por año como prima de antigüedad, más las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Exactamente lo mismo que si hubiera un despido injustificado. Despido arbitrario. Llegamos al tema más frecuente en la práctica laboral mexicana, el despido arbitrario o el despido injustificado. Hay despido arbitrario cuando el patrón rescinde sin que exista ninguna de las causales del artículo 47 o cuando existiendo la causa no siguió la forma correcta del aviso escrito o cuando la causa que invoca es simplemente no se puede probar en juicio. En todos estos supuestos el despido es injustificado y el trabajador tiene un derecho constitucional, elegir entre 2 opciones. Primera opción, la reinstalación, regresar a su puesto en las mismas condiciones que tenía con el pago de todos los salarios que dejó de cobrar desde el día del despido. Segundo, la indemnización económica completa, sin regresar a trabajar. Y aquí hay que ser muy claros, esta decisión es exclusiva del trabajador. El patrón no puede imponer ni una ni la otra. Está garantizado en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y en el propio artículo 123 constitucional. ¿Cuánto le corresponde al trabajador si elige la indemnización por despido injustificado? El artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo establece 3 conceptos. Primero, la indemnización constitucional, 3 meses de salario digno, de salario diario integrado. Segundo, la indemnización adicional, 20 días de salario por cada año trabajado. Tercero, la prima de antigüedad, 12 días de salario por cada año con un tope de 2 veces el salario mínimo general. A esto se suman las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo y si hubo un juicio, los salarios caídos. En cuanto a los salarios caídos, la reforma laboral del 2019 cambió algo importante. Antes el juicio podría durar años y el patrón acumulaba una deuda enorme de salarios caídos. Ahora están topados a 15 meses más intereses del 2% mensual sobre 15 meses. Esto redujo el incentivo de litigar indefinidamente. Por último, hay casos en el que el patrón puede negarse a reinstalar, aunque pierda en el juicio, y estos están en el artículo 49, trabajadores de confianza con menos de un año de antigüedad, trabajadores del hogar, o cuando la relación es tan personal que la convivencia se vuelve inviable. Para cerrar, quiero dejarles 5 ideas que resumen todo lo que vimos hoy. 1. El despido es un acto jurídico formal sin causa del artículo 47 y sin aviso escrito correcto. El despido es injustificado aunque la razón real exista. 2. La separación del artículo 51 es un despido indirecto. El trabajador que se va por culpa del patrón no renuncia, cobra igual que si lo hubieran despedido. 3. El despido arbitrario activa el derecho de elección del trabajador, reinstalación o indemnización. Nadie más decide. 4. La reforma de 2019 topó los salarios caídos en 15 meses, cambiando la estrategia de los juicios laborales. Y 5. Un dato que conecta esto con la práctica notarial. El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo exige que los convenios y finiquitos laborales se celebren ante autoridad o notario para que sean válidos. Conocer los montos correctos de indemnización no es solo materia de abogados litigantes, también es materia de notarios. Muchas gracias por su atención.